Buenas tardes, chicos. ¿Alguien está conectado? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar entonces, vamos a seguir la clase pasada donde hablamos de inmunología y tumores. Bueno, acá ya se dice Sergio Arterini que está conectado. Bueno, súper bien. Vamos entonces, como ya tenemos un espectador que respondió, entonces vamos a seguir con la clase pasada que estábamos hablando de lo que sería la inmunología con respecto al cáncer, ¿sí? Y yo les hablé de que para que nosotros tenemos un muy buen mecanismo, muy eficiente mecanismo antitumoral que se encarga de la defensa, de protegernos frente al desarrollo de ciertos tumores. Les comenté el papel del linfocito TCD8, que es un linfocito muy importante en la inmunidad respecto al cáncer, porque produce una citotoxicidad dependiente de células que generalmente destruye las células tumorales mediante la liberación de citoquinas, entre ellos muy importante el factor de necrosis tumoral, las granzimas, que lo que hacen es destruir las células tumorales una vez formadas las células tumorales. Y que les comenté también que el sistema por el cual esto ocurre es que nuestro organismo reconoce a las células tumorales como antígenos. ¿Por qué? Porque las células tumorales tienen un fenotipo, una característica muy diferente a la célula que lo dio origen, o sea, se comporta como antígeno. Y que el requisito, o sea, que el mecanismo de inmunovigilancia preconiza que las células tumorales sean reconocidos como antígenos, por ende también nosotros podemos levantar una respuesta inmunológica frente a estos. Les comenté que esta labor muy importante, el linfocito TCD8, se puede realizar mediante el mecanismo de presentación de antígenos que utilizan estos linfocitos TCD8, independientemente del mecanismo en el cual se esté generando esta respuesta, ya sea una generación de respuesta por algún microorganismo intracelular, un virus o alguna bacteria. Ese mismo mecanismo de presentación de antígeno también utilizan el mecanismo antitumoral. O sea que es lo mismo que ustedes ya vieron en inmunología, ¿verdad? Es la presentación de antígenos en donde las células presentadoras de antígenos, que entre ellas se encuentran las células dendríticas, los macrófagos y las células, en este caso, dendríticas foliculares, son las que se encargan de presentar el antígeno al linfocito TCD8. Esta presentación de antígeno les comenté que consiste en agarrar, degradar las proteínas tumorales en péptidos, expresar estos péptidos en la superficie, unirlo al complejo mayor de histocompatibilidad y presentarle al linfocito TCD8. Es el mecanismo clásico de presentación de antígenos que ustedes ya conocen. Ese mismo mecanismo de presentación de antígenos donde se degradan estas proteínas en péptidos y se insertan y se incorporan al sistema mayor de histocompatibilidad, también utilizamos en la activación linfocitaria frente a una célula tumoral. Les comenté que también tenemos la activación de las natural killer, de los linfocitos B, que también generan una respuesta antitumoral muy importante. Y hoy les voy a hablar de los antígenos tumorales. Ustedes seguramente que ya escucharon hablar de que nosotros solemos pedir algunos marcadores tumorales, solemos pedir algunos marcadores moleculares, cumpliendo siempre con estos mecanismos de que en la oncogénesis generalmente se involucra la alteración estructural de muchos genes implicados en la diferenciación y en la proliferación. Y entonces, como nosotros estamos hablando de alteraciones de genes implicados, ¿verdad? De mutaciones genéticas, esto obviamente va a dar lugar a la aparición de proteínas que están alteradas, ¿sí? Que están alteradas funcionalmente y obviamente se comportan como verdaderos antígenos, ¿sí? Entonces, cuando un gen muta, ¿esto qué implica? Implica alteración en la diferenciación y en la proliferación celular. ¿Qué da lugar a esto? Esto da lugar a la aparición de proteínas que son anormales, de proteínas alteradas,
que se comportan como antígenos. Y estos antígenos se dividen en antígenos específicos tumorales y antígenos asociados a tumores. Entre los antígenos específicos tumorales son los antígenos que solo aparecen en tumores. Por lo tanto, son exclusivos de estas células. Por eso dice antígeno específico de tumor, que solamente va a estar lugar en las células tumorales, ¿sí? Presentan como en el que son, ¿verdad? De cada tumor, ya que generalmente nosotros vamos a ver que está asociado a mutaciones, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué son estos antígenos específicos de tumores? En general son proteínas citosólicas que lo que van a tener son alteraciones en su estructura, alteraciones en su citoplasma, alteraciones en su membrana plasmática, ¿sí? Y obviamente por eso se llaman antígenos específicos de tumores, porque aparecen en tumores y son exclusivamente de estas células. Después tenemos los antígenos asociados a tumores. Entre los antígenos asociados a tumores, nosotros tenemos los antígenos de origen viral, tenemos los antígenos procedentes de la reactivación de genes de la vida embrionaria, tenemos las proteínas oncogenéticas y también están algunos idiotipos. Entre los antígenos de origen viral, nosotros ya sabemos, yo desde que comenzamos con la asignatura ya les vengo diciendo que es súper conocido que un grupo importantísimo de tumores, por ejemplo, el SEA de cervix, el SEA de ano, algunos linfomas, algunos procesos malignos están ligados al proceso, a fenómenos virales, ¿sí? Como por ejemplo el papiloma humano. Está muy asociado con lo que sería la activación oncogenética de estos virus. ¿Y qué pasa? Generalmente, estos virus, como por ejemplo el papiloma humano, presentan una fuerte asociación con lo que serían los productos de estos, los productos virales. Nosotros en algunos casos ya empezamos a ver una relación directa entre los linfocitos T sensibilizados a esos productos, ¿sí? Y estos antígenos siempre van a ser específicos de este tipo viral, ¿sí? Inductor de ese tumor, como por ejemplo, si yo tengo un cáncer de cervix, ¿qué yo puedo identificar en el cáncer de cervix? Yo puedo incluso identificar el serotipo del HPV implicado ahí mediante estudios moleculares. Generalmente el serotipo implicado es el HPV 16 y 18, generalmente el HPV 16. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es que en la misma muestra de mi biopsia de cervix, en donde me confirma que es un tumor maligno, yo ya puedo pedir la expresión de estos antígenos virales y voy a ver de qué. Obviamente la mayoría van a expresar esos antígenos virales. O sea, esto quiere decir de que ese tumor se originó mediante esa activación del mecanismo oncogenético mediante estos mutágenos biológicos, ¿verdad? Que son estos virus que realizan el mecanismo de mutagénesis por inserción, ¿sí? Entonces, hay forma de nosotros identificar estos antígenos virales en las muestras biópsicas que nosotros tomamos. Entonces, evidentemente podemos encontrar una relación directa entre estos. Después tenemos a los antígenos procedentes de la reactivación de genes de la vida embrionaria. Bueno, durante la embriogénesis, en embriología, ustedes seguramente que hablaron, ¿verdad? De los genes, por ejemplo, relacionados con la diferenciación de las capas endodermo, mesodermo, ectodermo y cómo estas capas fueron generando diversos tipos de células y tejidos en nuestro organismo, como por ejemplo el ectodermo, la mayoría de las células y tejidos del sistema nervioso central, etc. Todo este proceso de embriogénesis, todo este proceso de formación, por ejemplo, del tubo de la cresta neural y otras estructuras como el intestino primitivo, etcétera, fueron hechas mediante la codificación de algunos genes que solamente existen en la vida embrionaria. Cuando ya se formó todo, esos genes se inactivan. Por ejemplo, ya se formó todo el cerebro, ya se formó, ya se cerró, en este caso, la cresta neural, ya se formó todo el intestino, y estos genes de esa vida embrionaria ya están inactivos, ya tienen que desaparecer totalmente, funcionalmente, porque ya no les compete codificar ninguna proteína en la etapa adulta. ¿Qué pasa en algunos tumores? ¿Sí? En algunos tumores, estas células de la vida embrionaria siguen
siguen activos, ¿sí? Entonces, por esto, estos antígenos, ¿verdad? Que son producidas por células embrionarias o fetales, y por lo tanto, obviamente, no son expresados por células de los individuos de los adultos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos expresar estas células, por ejemplo, en algunos tumores, por ejemplo, en algunos tumores de ovario, de testículo. Yo no sé si ustedes ya vieron alguna vez el teratoma maduro. En el teratoma maduro, cómo aparece cabello, uñas, pelo, diente, hueso, ¿verdad? Que son donde hay generalmente diversos tipos de tejidos. ¿Por qué? Porque en estos tipos de tumores, por ejemplo, en esa zona específica se vuelven a activar estos genes de la vida embrionaria, entonces me producen la diferenciación y el desarrollo de estos tejidos, ¿sí? O sea que estos genes normalmente tienen que estar inactivos. En los adultos no tienen por qué estar activos. En la célula tumoral, como en la célula tumoral todo es aberrante, todo es anormal, ¿sí? Entonces, pueden que estos genes que ya tienen que estar dormidos, que ya tienen que estar inactivos, por algún mecanismo se vuelven a activar. Y al volverse a activar, me va a producir entonces ciertas sustancias, ciertas características que no tendría que ya tener un tejido adulto, ¿sí? Y por eso nosotros podemos utilizar marcadores útiles como por ejemplo beta-HCG, podemos utilizar marcadores como alfa-fetoproteína, que son sustancias, que son hormonas que eran sintetizadas, ¿sí? Durante la vida fetal. Entonces, por eso algunos tumores expresan y sintetizan estos marcadores tumorales, por ejemplo, en el coriocarcinoma, de las enfermedades trofoblásticas estacionales, que seguramente que en ginecología van a hablar de esto. Hay algunas enfermedades trofoblásticas gestacionales en donde estos pacientes pues producen verdaderos tumores que secretan beta-HCG. ¿Y por qué se producen esto? Por activación de genes procedentes de la vida embrionaria. Entonces, todos los genes tienen una función específica, tienen que codificar una proteína específica. Si un gen no tiene que estar activo, es un gen que se inactiva normalmente por nuestro propio sistema codificado, ¿verdad? De generación de respuestas. Si uno de estos genes se desregula o de pronto se vuelve activo, se va a generar también un tumor, ¿verdad? Una patología maligna. Todo tiene que ser estrictamente regulado, estrictamente controlado, todo tiene que ser perfecto en nuestro organismo. Nada puede salir en este caso, del patrón normal. Después tenemos las proteínas oncogenéticas, ¿sí? Las mutaciones celulares que conducen a la aparición de un tumor tienen lugar en tres tipos de genes. Obviamente, yo les comenté de los protooncogenes, que son genes normales que regulan la transcripción de la información genética, que son genes que lo que van a hacer es que todo lo que sería la proliferación celular, la transcripción de la información genética, se dé en situaciones normales, que todo esté en orden, ¿sí? Les comenté de los genes supresores de tumores, les comenté de los genes reparadores del ADN, ¿sí? Y también les comenté que estos genes pueden mutar y su mutación está relacionada con la aparición de tumor, ¿sí? Entonces, esos son las proteínas oncogenéticas, ¿sí? Que son las mutaciones de algunos genes específicos que tienen una función específica en nuestro organismo, que por lo tanto su mutación lo que me va a traducir es una inexpresión, una pérdida de la función de estos genes, por ende, la perpetuación del fenotipo maligno. Y están los idiotipos, ¿sí? Los idiotipos son inmunoglobulinas que están presentes en alguna superficie de algunas neoplasias malignas, como por ejemplo los linfomas. Algunas neoplasias de células B que expresan estas inmunoglobulinas en la superficie. Estos son los antígenos asociados a tumores. Aquí están algunos ejemplos. Yo no les voy a preguntar, obviamente, este ejemplo, ¿verdad? Pero les pongo que hay algunas categorías que tienen factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, proteínas involucradas en la traducción de señales, proteínas reguladoras nucleares o las reguladoras del ciclo que tiene relación con algún protoncogeno específico relacionado con un mecanismo y que cuya mutación de este protoncogen está relacionada a algún mecanismo tumoral, algún tipo de tumor humano. Este cuadrito yo no les voy a preguntar, pero si ustedes quieren leer, lo pueden leer. Pero sí tienen que conocer estos
estos mecanismos, ¿verdad? Que son estos, que son antígenos asociados a tumores. ¿Cuáles son los antígenos asociados a tumores? Los antígenos de origen viral, los antígenos procedentes de la reactivación de genes embrionarios, las proteínas oncogenéticas y los idiotipos. Esto sería un oncogen ER amplificado, un protooncogen que está amplificado. Algunos ejemplos de antígenos tumorales, como por ejemplo, algunos tumores expresan moléculas que están normalmente presentes en las células de origen, como por ejemplo CD20, que están presentes en el linfocito B en las células del linaje B, CD3, que están presentes en algunos linfomas del linaje T, ¿verdad? Estos son específicos de linajes particulares o estadios de diferenciación de diversos tipos celulares, ¿sí? ¿Y cuáles son estos? Estos son antígenos de diferenciación específicos de tipo celular. Antígenos de diferenciación específicos del tipo celular. ¿Y qué significa antígeno de diferenciación específico del tipo celular? Significa que algunos tumores van a expresar moléculas que están normalmente presentes en las células que lo dio origen y que son específicos de linajes particulares o algún estadio de diferenciación de muchos tipos celulares, como por ejemplo de las células T, de las células B. Estas células T y células B tienen su linaje específico y estos linajes expresan algún tipo de proteína, como por ejemplo el CD20, que expresa los linfomas del linaje B, el CD3, que expresan los linfomas del linaje T. ¿Y qué son estos? Estas son moléculas que están presentes en las células de origen. ¿Y cuáles son? ¿Cómo se llaman a estas moléculas que están presentes en las células de origen? Se llaman antígenos de diferenciación específicos de tipo celular, relacionada con linajes particulares o estadios de diferenciación de ciertos tipos celulares, como por ejemplo células de linaje B o linaje T. Y ahora vamos a hablar de los mecanismos de evasión de respuesta inmunológica. Así como nosotros tenemos, así como ustedes estudiaron en inmunología, cuando ustedes estudiaron seguramente que hablaron de los mecanismos que nosotros tenemos, o sea, los mecanismos que tienen, perdón, los microorganismos de evadir la respuesta inmunológica, ¿verdad? Entonces seguramente que ustedes hablaron de muchos mecanismos, ¿verdad? La reclusión anatómica, bueno, en realidad que hay muchos mecanismos. Y en el tumor también logra evadir la respuesta inmunológica. ¿Sí? Porque el tumor también se comporta como antígeno. Contra el tumor también nosotros desarrollamos ciertos tipos de respuesta inmunológica, ¿sí? Y el tumor, ¿qué pasa con el tumor? ¿Por qué algunos pacientes tienen cáncer? ¿Por qué algunos pacientes logran destruir su tumor y luego el tumor nuevamente logra crecer? Porque la célula tumoral es terrible. Estas células tumorales estudian todo el sistema, manejan a la perfección el sistema que nosotros utilizamos contra ella. ¿Y qué hacen? Y ellos dicen y ellos generan una resistencia, así como las bacterias generan una evasión inmunológica y una resistencia a los antimicrobianos, etcétera. Las células tumorales también, las células tumorales también experimentan, hacen ese tipo de evasión, ¿sí? Entonces, la aparición de un tumor implica que las células neoplásicas son capaces de crecer a pesar del mecanismo de control inmunológico. Si yo les dije que nuestro organismo es una maquinaria tan perfecta, tan exacta, que tiene todo este sistema que vigila para que no haya desarrollo de tumores, que tenemos todo este sistema súper hermoso, entonces ustedes me preguntan, ¿y por qué entonces tenemos tumores? Porque en algunos pacientes hay inmunosupresión, en donde falla totalmente la respuesta inmunológica, como por ejemplo el paciente con SIDA, el paciente anciano, el neonato, el paciente inmunosuprimido por otra patología, o simple y sencillamente que las células neoplásicas lograron evadir ese sistema inmunológico, ese control inmunológico, ¿sí?
Por lo tanto, se ha postulado que las células tumorales utilizan diferentes mecanismos para evitar el reconocimiento y destrucción del sistema inmune, ¿sí? ¿Y cuáles son esos mecanismos? Esos mecanismos son estos. Ignorancia de los antígenos tumorales, baja inmunogenicidad, supresión de la respuesta inmune inducida por el tumor, inducción de tolerancia por parte del tumor y la sobreexpresión de algunas sustancias específicas por células tumorales. ¿Qué significa ignorancia de los antígenos tumorales? Ignorancia de los antígenos tumorales significa que en cierta ocasión los antígenos tumorales no son presentados al sistema inmune y en consecuencia este no responde. ¿Cuándo podría ocurrir esto? Podría ocurrir en tumores cuyos antígenos no llegan a los ganglios linfáticos, ¿verdad? O que son endocitados por el tumor, o el tumor se encuentra en lugares donde no llega el sistema inmune, como en el caso del cerebro y los ojos, ¿sí? Y como su nombre ya dice, ignorancia de los antígenos tumorales. Ignorancia, no conoce. ¿Qué significa ignorante? Ignorante significa no conocer, no conoce. Ignorancia de los antígenos tumorales significa que mi organismo, que el sistema inmunológico no reconoce ese antígeno tumoral. ¿Y por qué puede suceder esto? ¿Por qué no reconoce? Un ejemplo es cuando falla el mecanismo de presentación de antígenos, ¿sí? Cuando falla el mecanismo de presentación de antígenos, cuando los antígenos no son presentados al sistema inmune. Que yo les dije que necesitaba el linfocito TCD8 sí o sí para realizar la respuesta inmunológica, para realizar la respuesta inmune, para realizar la citotoxicidad, la destrucción. Yo les dije que el linfocito TCD8 sí o sí necesitaba la presentación de antígenos. ¿Y quiénes realizan esta presentación de antígenos? Las células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles son estas células presentadoras de antígenos? Pues tenemos varios, entre ellos la principal, la célula dendrítica. También están los macrófagos, las dendríticas foliculares. Entonces, en ciertas ocasiones, si yo no logro realizar esta presentación de antígeno a mi sistema inmune que tiene una relación muy importante, que tiene que ver de una forma muy importante con la función de citotoxicidad del linfocito TCD8, pues no logra reconocer, no reconoce si no hay presentación de antígeno, el linfocito TCD8 no reconoce ese antígeno, por lo tanto no le puede destruir, ¿sí? Entonces, un ejemplo de ignorancia de los antígenos tumorales es que mi organismo no reconoce ese antígeno tumoral porque no ocurre una buena presentación de antígeno o porque simplemente no hay presentación de antígeno, ¿sí? Entonces mi organismo no responde contra ellos. O, por ejemplo, que el tumor se desarrolle en sitios donde no llega muchas células del sistema inmune, como por ejemplo el cerebro, el ojo. No, son zonas donde llegan pocos mecanismos, pocas células que representan al sistema inmune. Tenemos otro mecanismo de evasión que sería baja inmunogenicidad. ¿Qué significa baja inmunogenicidad? Significa que hay un descenso de la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? De la membrana celular. Y esto puede hacer de que el reconocimiento inmunológico por el linfocito TCD8 no sea posible. Por lo tanto, no se genera una respuesta inmune eficaz, ¿sí? Esto es muy importante, casi está relacionado con el anterior. El anterior que yo les dije en el mecanismo anterior. En el mecanismo anterior yo les dije que existía un mecanismo que se llama ignorancia de los antígenos tumorales y que en ese mecanismo mi sistema inmunológico no responde contra ese tumor, contra esa célula tumoral, porque simple y sencillamente no lo reconoce. ¿Y cómo puede no reconocerle? Porque haya fallado el mecanismo de presentación de antígeno, ¿sí? Y esta baja inmunogenicidad tiene una relación directa con ese. ¿Por qué tiene una relación directa con ese? Porque ¿qué yo les dije que ocurre durante la presentación de antígenos? O sea, ustedes ya saben qué ocurre en la presentación de antígenos porque esto es materia de inmunología. Presentación de antígenos. En la presentación de antígenos, ¿qué pasa? Les vuelvo y les voy a volver a explicar, ¿sí?
En presentación de antígenos se va un antígeno que es reconocida por las células presentadoras de antígenos. Ejemplo, la célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno, ¿qué va a hacer? Va a reconocer a ese antígeno, va a degradar esa proteína de ese antígeno, va a destruir esa proteína de ese antígeno y va a degradar en péptidos. Y va a unir esos péptidos ¿con quién? Con el sistema mayor de histocompatibilidad, o sea, el mecanismo de HLA, MHC, como ustedes le dicen los brasileños, sistema mayor de histocompatibilidad. O sea que los péptidos de los antígenos de la superficie de las células presentadoras de antígenos se unen al complejo mayor de histocompatibilidad. Y esto es lo que finalmente me reconoce el linfocito TCD8, ¿sí? Esos péptidos unidos al complejo mayor de histocompatibilidad es lo que me reconoce. Y si yo estoy hablando de una baja inmunogenicidad, yo estoy hablando de un descenso de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de la membrana celular. Y si hay un descenso de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de la superficie celular, ¿qué va a pasar? No se va a poder realizar bien la presentación de antígenos, porque el linfocito TCD8 necesita de esos péptidos unidos al complejo mayor de histocompatibilidad, que es el HLA o MHC, para poder realizar la activación linfocitaria, transformarse en células activas y realizar el mecanismo inmunológico, que es lo que sería la destrucción de ese agente extraño, en este caso de la célula tumoral. O sea que está directamente relacionado con el anterior. Ignorancia de los antígenos tumorales, baja inmunogenicidad, y después está otro mecanismo que es supresión de la respuesta inmune inducida por el tumor. Supresión de la respuesta inmune inducida por el tumor. ¿Qué significa supresión de la respuesta inmune inducida por el tumor? Significa que las células tumorales pueden producir diferentes factores solubles, ¿sí? Que son capaces de inhibir la respuesta inmune, ¿sí? Entre los que se pueden considerar complejos antígenos anticuerpos preformados, ¿sí? Algunas interleuquinas, unas citoquinas que ejercen una potente acción inmunoinhibitoria. ¿Qué significa esto? Que las células tumorales me generan una inmunosupresión. ¿Cómo logra evadir entonces la respuesta inmunológica? Logra evadir mediante el mecanismo de ignorancia de los antígenos tumorales, ¿sí? O sea que no reconoce esos antígenos y al no reconocer, no puede levantar una respuesta inmunológica contra ellos. Al ignorar, al no saber, al no reconocer, al no estar al tanto de ese antígeno, al no llegar donde está, ¿sí? O puede ser de que haya una baja inmunogenicidad, que haya un descenso de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad en la membrana celular, en la membrana celular, y que por lo tanto falle la presentación de antígenos. ¿Por qué? Porque en la presentación de antígenos las células presentadoras de antígenos degradan las proteínas en péptidos y expresan estos unidos al complejo mayor de histocompatibilidad, en donde esta unión es reconocida por el linfocito TCD8, que desencadenará una respuesta inmunológica a partir de ese mecanismo de reconocimiento antigénico. Pero el tumor también puede hacer de que disminuya totalmente la activación de mi sistema inmune frente a ellos. ¿Cómo? El tumor me genera proteínas, el tumor me genera citocinas, el tumor me genera sustancias inmunosupresoras, ¿sí? Entonces, esta célula tumoral también es capaz de inhibir la respuesta inmune mediante este sistema de supresión de la respuesta inmunitaria. Después está otro mecanismo que sería inducción de tolerancia por parte del tumor. Esto ocurre porque muchos tumores, por ejemplo, ahora carecen de ciertas moléculas de coestimulación, como por ejemplo CD28, o por la inducción de células de tipo supresor, ¿sí? Cuando nosotros inducimos tolerancia por parte del tumor. ¿Se acuerdan cuando ustedes estudiaron tolerancia en inmunología, el mecanismo de tolerancia? ¿Qué significa mecanismo de tolerancia? Mecanismo de tolerancia significa que yo puedo vivir en armonía
con ese antígeno que yo puedo vivir en armonía sin reaccionar a ese antígeno porque yo le tolero. Yo no levanto ninguna reacción inmunológica frente a ellos. Nosotros podemos inducir tolerancia. ¿Cómo podemos inducir tolerancia? Por ejemplo, en los trasplantes. Cuando se realizan trasplantes de órganos, por ejemplo, trasplante de riñón, trasplante hepático, que yo necesito cuando yo estoy haciendo un trasplante, yo necesito que no haya rechazo, que el sistema inmune del huésped no realice el rechazo. Entonces, ¿qué yo voy a generar? Yo voy a inducir una tolerancia inmunológica. ¿Qué significa tolerancia inmunológica? Significa que yo voy a manipular a mi organismo, a mi sistema inmune para no reaccionar contra lo ajeno, para no destruir esa célula que no es suya. Entonces, esto se manipula. ¿Cómo nosotros logramos manipular y logramos generar una tolerancia? Mediante la aplicación de sustancias inmunosupresoras, por ejemplo, en los trasplantes para evitar el rechazo, muchas veces se utilizan, por ejemplo, corticoides, inmunosupresores para callar el sistema inmune. Entonces, yo no respondo contra ese riñón o ese hígado que fue trasplantado. ¿Por qué? Porque yo no tengo, en este caso, o sea, yo no genero una reacción inmunitaria potente. Mi sistema inmune está callado, ¿sí? Y el tumor también puede generar esto. La célula tumoral es una célula tan inteligente que es capaz de hacer que nosotros logremos vivir en armonía con ellos, logremos tener tolerancia antigénica contra ellos, porque ellos generan que falten, por ejemplo, algunas sustancias específicas, ¿verdad? Que hacen que ocurra, por ejemplo, la coestimulación en los linfocitos, etcétera, ¿sí? Entonces, la célula tumoral también es una célula que puede lograr esa tolerancia, o sea, puede inducir que nosotros vivamos con ellos en armonía mediante el mecanismo, por ejemplo, que ellos tienen de alteración, ¿verdad? Estructural o síntesis de ciertas proteínas, ¿sí? Y está el mecanismo que es la sobreexpresión de FALS por las células tumorales. ¿Qué pasa con esto? En este caso se induce apoptosis y muerte de las células del sistema inmune que acuden al tumor bloqueando así su acción protectora. Este mecanismo explica, por ejemplo, que yo tengo una célula tumoral. Esa célula tumoral, ¿qué hace? Esa célula tumoral va a sintetizar ciertas sustancias que son venenos, que son veneno. Por ejemplo, veneno, como si fuera un veneno de rata, ¿sí? Se le pone ahí con la comida preferida, qué sé yo, y se va y come y se muere, ¿verdad? En este caso sería lo mismo, que la célula tumoral genera sustancias, generan moléculas, que lo que van a hacer es estar alrededor del tumor. ¿Para qué? Para que cuando llegue la célula a mi sistema inmune, beba de ese veneno o esté en contacto con esa sustancia y caiga en una muerte celular, ¿sí? Entonces induce una muerte de la célula de mi sistema inmune que fueron a atacarle, mueren envenenadas por esas sustancias que producen el tumor. Entonces, estos serían el mecanismo por el cual el tumor evade la respuesta inmunológica. ¿Cuáles entonces son estos mecanismos? Estos mecanismos son ignorancia de los antígenos tumorales, baja inmunogenicidad, supresión de la respuesta inmune inducida por el tumor, inducción de tolerancia por parte del tumor y sobreexpresión de FALS por las células tumorales, que son sustancias que inducen la apoptosis y muerte de las células del sistema inmune, que acuden al tumor bloqueando así su acción, ¿verdad? Entonces, entendiendo nosotros todo este amplio mecanismo de desarrollo, de progresión tumoral, entendiendo nosotros cómo el tumor evade la respuesta inmune natural del huésped, entonces nosotros ya tenemos mucha información suficiente, ¿sí? Para saber cómo funciona el sistema inmune del huésped, cómo funciona el mecanismo de evasión de los tumores y obviamente nosotros vamos a poder inducir mucho tipo nosotros podemos manipular ese ambiente, ¿sí? O sea, tiene una relevancia en el manejo y en el curso clínico. Para nosotros es sumamente importante conocer todo esto, ¿sí? Entonces nosotros podemos realizar una evaluación
y ver la implicancia de la respuesta inmune dirigida contra el cáncer. Por ejemplo, los tumores sobreviven a la exposición crónica abundante de células T activadas debido a que están bañadas por moléculas inmunosupresoras, tales como inmunoglobulinas de células T, proteína 3 transportadora al dominio de mucina, proteína 3 del gen de activación de linfocitos, proteína 1 de muerte celular programada, antígeno 4 linfocitos citotóxicos, ¿sí? O sea que nosotros, el paciente que tiene cáncer, ese tumor está ahí sobreviviendo. Pero el linfocito T trata de atacarle, trata de matarle, pero no logra. ¿Por qué? Porque puede morir envenenado, o porque no hay la presentación de antígeno, o porque mi organismo no le reconoce, o porque el tumor generó, sí, sustancias inmunosupresoras, ¿sí? Y entre esas moléculas inmunosupresoras que bañan al tumor, están muchas moléculas inmunosupresoras que bañan al tumor. Las principales que para nosotros los oncólogos clínicos son muy importantes y claves sería la proteína 1 de muerte celular programada y antígeno 4 del linfocito citotóxico, o sea, el PD-1, el PD-1 y el CTLA-4. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Nosotros hoy en día ya tenemos tratamiento para bloquear estas moléculas inmunosupresoras que genera el tumor. O sea, nosotros bloqueando estas proteínas inmunosupresoras, estas moléculas inmunosupresoras que produce el tumor, nosotros estaríamos nuevamente dando acceso libre a nuestra célula al sistema inmune para que pueda venir y destruirlas. Esto es genial. Entonces nosotros hoy en día ya podemos reconocer esto. Por ejemplo, en una biopsia de un tumor, nosotros podemos pedir, además de la anatomía patológica, podemos pedir expresión del PD-1, que es el PD-1, y el CTLA-4. Ya tenemos anticuerpos contra, ¿verdad?, estos PD-1 y contra los CTLA-4, ¿verdad? Incluso ya tenemos contra estos también. Entonces nosotros bloqueando estas moléculas inmunosupresoras, nosotros dejamos el camino libre nuevamente para que mi linfocito se vaya y destruya ese tumor. O sea que todo para nosotros es blanco de tratamiento. Todo para nosotros es blanco de tratamiento. Nosotros aprovechamos absolutamente todo este sistema. El diagnóstico precoz de los tumores es muy importante, ¿sí? Y la inmunología contribuye muchísimo. La inmunología hoy en día es clave para poder entender mucho, para poder entender por qué se produce el tumor, para poder entender por qué el tumor produce inmunosupresión, poder destruir el propio tumor. Nosotros hoy en día ya usamos la inmunoterapia como terapia contra el cáncer. Ya usamos la inmunoterapia. Esto significa de que la inmunoterapia nosotros podemos usar combinada con la quimioterapia o podemos usar inmunoterapia sola en los pacientes, por ejemplo, que pueden acceder a la droga y que no pueden tolerar la quimioterapia. O sea que nosotros hoy en día le inducimos al huésped para que el huésped genere su propio mecanismo nuevamente de destrucción. Nosotros sabemos qué hace el tumor para evadir la respuesta inmune y sabiendo eso, nosotros identificamos blancos específicos bloqueando vías específicas de evasión del tumor mediante, obviamente, el conocimiento que tenemos de la inmunología, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad?, realizar todo este reconocimiento, realizar toda esta interpretación para que cada vez el paciente llegue de forma temprana, de forma más oportuna a realizarse el tratamiento, ¿verdad? Como se debe. Muchas sustancias específicas de tumores son liberadas por los mismos y se encuentran en la sangre, en donde pueden ser identificadas y medidas desde fases muy tempranas del desarrollo tumoral, como por ejemplo algunos marcadores tumorales como el C, alfa-fetoproteína, ¿sí? Entonces nosotros podemos incluso identificar oncoproteínas en el tejido tumoral, ¿sí? Nosotros hoy en día ya disponemos numerosos anticuerpos monoclonales frente a muchas oncoproteínas, como por ejemplo contra los oncogenes CMYC, CRAF, CERF, CFOS. Ya tenemos
Ya bloqueamos vías que ustedes ni se pueden imaginar y todos los días esto va avanzando más y más y más. O sea que va avanzando muchísimo. Nosotros vamos descubriendo mucho más mecanismos del tumor de evasión de respuesta inmunológica o ya conocemos muy bien cómo funciona esto y se van fabricando sustancias, anticuerpos monoclonales, inmunoterapia, ¿verdad? Con fines de tratar cada vez de llegar a curar el cáncer que hoy en día ya nosotros incluso en un paciente súper avanzado con metástasis masiva, con diseminación masiva en la enfermedad, logramos tener una respuesta espectacular con todo lo nuevo que ya conocemos, ¿verdad? De lo que sería la oncología, ¿sí? Tenemos muchísimos biomarcadores, ¿sí? Tenemos muchísimos biomarcadores que sí, que nos sirven muchísimo a nosotros, por ejemplo, para predecir alguna respuesta al tratamiento, para predecir algún pronóstico específico de la enfermedad, incluso biomarcadores diagnósticos. Nosotros nos valemos de muchos tipos de muestra que podemos pedir al paciente, ¿sí? Acá les traigo un ejemplo, ¿verdad? En cómo mi sistema inmune va y trata de atacar el tumor y el tumor cómo evade el sistema inmune, ¿verdad? Entonces, es importante porque es una guerra, ¿sí? Es como si fuera una guerra. Es como si fuera el sistema inmune y las bacterias el tumor y el sistema inmune es igualito, es una guerra, nosotros contra ellos, ellos contra nosotros, y el que gana siempre es más fuerte. Hoy en día nosotros estamos siendo mucho más fuertes porque la ciencia, la oncología clínica avanza a pasos agigantados. Estamos ganando, le estamos ganando al tumor. Miren todo lo que nosotros tenemos para bloquear. Podemos bloquear diferentes puntos. Tenemos muchas estrategias terapéuticas para reeducar y atacar el microambiente tumoral. Yo les dije a ustedes que el tumor generaba nuevos vasos sanguíneos que favorecía la angiogénesis. Nosotros tenemos drogas hoy en día contra la angiogénesis, tenemos los antiangiogénicos, ¿sí? Tenemos anticuerpos monoclonales inductores de respuesta inmunológica, tenemos anticuerpos monoclonales contra algunos genes específicos que bloquean sobreexpresiones de genes específicos que destruyen algunas moléculas inductoras específicas tumorales. O sea que nosotros hoy en día en la oncología vamos donde se originó el tumor, buscamos dónde se originó el tumor y bloqueamos esa vía. Esto es muy genial, maravilloso. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que ustedes, sí, que ustedes conozcan bien sería, ¿verdad? Necesito que ustedes conozcan que los mecanismos de evasión de respuesta inmunológica son estos: ignorancia de los antígenos tumorales, baja inmunogenicidad, supresión de respuesta inmune inducida por el tumor, inducción de tolerancia por parte del tumor y sobreexpresión de esta, ¿verdad? Sustancia FALS, que es una sustancia que induce la apoptosis de la célula del sistema inmune por parte de las células tumorales. Necesito que ustedes conozcan los antígenos específicos tumorales, ¿sí? Necesito que conozcan cuáles son los antígenos asociados a tumores. ¿Cuáles son los antígenos asociados a tumores? Aquí tenemos antígenos asociados a tumores, antígenos de origen viral, antígenos procedentes de la reactivación de genes embrionarios, proteínas oncogenéticas y algunos idiotipos, ¿verdad? Que son inmunoglobulinas de la superficie de algunas neoplasias, ¿verdad? Que se asocian a algunos antígenos específicos. Necesito que ustedes conozcan que hay algunos antígenos de diferenciación específicos de tipo celular que son específicos de linajes particulares de células, como por ejemplo de células B y T, que por ejemplo su expresión puede estar presente en algunos linfomas, justamente de linfomas de linaje B y linfomas de linaje T, porque existe linfoma de células T y linfoma de células B. Y nosotros podemos identificar en estos linfomas estas proteínas, por ejemplo, ¿verdad? Que pueden estar presentes en su superficie, que son antígenos de diferenciación específico de tipo celular. O sea, esto es lo que yo necesito que ustedes manejen súper bien de esta parte de inmunología asociado a tumores. ¿Tienen alguna duda sobre esta parte de la inmunología asociada a los tumores? ¿Quieren que les explique mejor algún mecanismo?
¿Qué no les pareció claro? ¿Está alguien vivo por ahí? Sim, doutora. Parece que Sim, doutora. solamente Sergio o quién lo que está presente. Víctor, Víctor está presente. Víctor es mi alumno de práctica, así que yo le dije que le iba a controlar a Víctor. Muy bien. También Lucas dice que está presente. Emily dice, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Entendieron esta parte? ¿Van a estudiar sin preguntas? Bueno, perfecto. Muy bien, Lucas. Bueno, yo lo que voy a estar es viendo quiénes de mis alumnos de práctica se conectaron, que les dije que le iba a cobrar a ustedes. Muy bien, chicos, entonces la próxima clase vamos a hablar ya vamos a terminar la parte mala, ¿sí? Esta es la parte pesada que no le gusta a los alumnos, que les resulta difícil. Desde la próxima clase ya vamos a hablar de temas que van a entender mucho mejor. Vamos a empezar a hablar ya de los marcadores tumorales, vamos a hablar ya de dolor y de los tipos de tumores específicos, ¿está bien? Entonces ya esta parte de la parte pesada ya terminó para ustedes, gracias a Dios, ¿sí? Entonces estudien biología tumoral, la genética asociada al cáncer, inmunología, ¿sí? Que es la parte que más le dificulta a los alumnos. Y desde la próxima clase ya van a ver que va a ser súper más fácil todo para ustedes, ¿verdad? Porque esta es la primera parte en donde más los alumnos generalmente hacen que odien la oncología, porque la oncología es una especialidad hermosa, maravillosa, en donde yo quiero que hayan más especialistas en oncología clínica, que somos muy poquitos y espero que algunos de ustedes puedan, ¿verdad?, hacer la especialidad, que les pueda gustar la especialidad y hacer la especialidad. ¿Está bien? Nos encontramos en la próxima clase.